También le voy a bajar. Entonces, check. Buen día, teacher. Buenos días, Liliana. Listo. Buenos días. Entonces vamos a empezar clase con las 6 personas que estamos acá. Vamos a encender cámaras, caballeros, señoritas. Listo. Entonces, como ya saben, sus notas de los retos ya están publicadas en la plataforma de Edmodo. Entonces, por favor, no quiero que me pregunten ahorita o en estas semanas que cuánto me saqué en el reto, porque ya están en su respectiva plataforma. Entonces, vamos a quitarnos la pereza de que el profesor nos diga cuánto sacamos y revisen por su cuenta la plataforma. Allá se encuentra su respectiva nota. Entonces, está Profe, una sobre 20. pregunta. La nota está sobre 20. Entonces, ya interpreten lo que quieran interpretar. Profe, una pregunta. ¿Quién hace preguntas tan pendejas? ¿No? ¿Quién hace preguntas tan pendejas? Tan simple, No tan falta. básico. ¿Sí? Sí, no falta. Esas, las personas ¿Quieres que acabe de llegar? ¿Me explica qué pasó? que sus notas de los retos ya están en la plataforma. ¿Listo? Entonces, pues allá se encuentran, allá, pues cada quien interpreta pues sus resultados. Entonces está sobre 20. Si sacó 10, pues 10 sobre 20, pues la mitad del parcial es, la mitad del reto está bien, la otra mitad está mal. ¿Listo? Entonces también tienen que revisar los comentarios. A ver qué fue lo que hizo mal o lo que hizo bien. Y listo. Entonces, como les había dicho, pues yo los voy a poner a trabajar. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, pues cada uno de ustedes tenía un parcial diferente. En estadística y en geometría.
Y creo que también en este reto también va a ser lo mismo, entonces no se preocupen. Entonces son poquitos y los y hay muchas, demasiadas funciones que podemos trabajar. Entonces no se preocupen por eso. Es que se parece mucho a la mía, ¿no? Tranquilos. Vamos a trabajar lo mismo, vamos a trabajar en papel milimetrado, porque pues este periodo se va a dividir en dos partes. Una parte que va a ser la derivación, el cálculo, las derivadas, y la otra parte la integración, derivada de integración, para que pues se vayan con la idea de qué es eso para la universidad. Entonces, por ejemplo, lo primero que van a ver en la universidad se llama cálculo diferencial, que es, es un recorderis de toda la matemática de bachillerato, y después ven cálculo multivariados vectorial y el cálculo integral, que integra derivación e integrales. Después viene el cálculo vectorial o multivariado, que se le agregan la tercera dimensión. Eso lo ven como en tercero o en cuarto periodo. Entonces, tranquilos, no se preocupen, hay bastante tiempo. Les voy a dar tan solo una introducción, una pequeña parte para que se lleven la idea de que, qué es eso. Por ejemplo, qué es una integral, qué es una derivada. Y en este caso, pues yo pienso, como les había dicho, que es mucho más aplicable la derivada y la integral que los límites. ¿Sí? Se pueden sacar varias cosas. Por ejemplo, con la derivada, para los que quieran estudiar economía, saber cómo se comporta el flujo de la información y sacar la derivada en un momento exacto le permite estimar costos. ¿Sí? Le permite estimar un costo. O qué tanto debe gastar o qué tanto no. Son muchas las aplicaciones que se pueden obtener de la derivada. Entonces, eso es lo que vamos a colocar como topic el día de hoy. Derivada. ¿Listo? La derivada. Listo. Achievement. Vamos a colocar. Describir el concepto. Describir el concepto de derivada. Describir el concepto de derivada geométricamente. 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 Skill. Reconocer qué es la derivada. Reconocer qué es la derivada. Muy bien. Ustedes que yo ya vi su programa de matemáticas, me dicen qué es la derivada. Ustedes ya lo vieron en el periodo pasado. ¿Qué es la derivada? Un cambio de variable. ¿Solo eso? Entonces no han aprendido nada de qué es la derivada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un primer cuadrante, el primer cuadrante del plano cartesiano, un poquito grande, lo vamos a hacer bastante grande porque vamos a colocar muchísima información en ese cuadrante. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer de acá a acá. De esta forma.
¿Listo? Muy bien. Entonces aquí está nuestro primer cuadrante. Listo. ¿Qué vamos a dibujar en él? Vamos a dibujar una función cualquiera, ya sea polinómica, cuadrática. A mí se me ocurre, por ejemplo, pensar qué tal una función que vaya de esta forma. ¿Sí se alcanza a notar? Creo que sí. Entonces, que vaya de esta forma, así. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra función, ¿qué va a ser? Antes de eso, debemos saber dos cosas. Debemos saber, o tener claro, muy claro. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya lo vieron el año pasado con geometría o con trigonometría. Y es, ¿qué es la pendiente? ¿O cómo se define la pendiente? ¿Cómo se define la pendiente de una recta? Delta X sobre delta X, perdón, es que estaba muteado. Bueno, por ahí, creo que por ahí le decían al principio, es una variación de algo sobre algo. ¿Sí? Es una relación entre dos variaciones. Entonces, es la relación o la proporción entre la variación de un eje con respecto al otro eje, ¿sí? De este con respecto a este. Entonces, por lo general siempre va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es esa variación. ¿Sí? Es una diferencia, es una relación entre las diferencias entre este y este. Listo. Y otra cosa muy importante, reconocer dos elementos de geometría, la recta tangente y la recta secante. ¿Qué es la recta tangente? ¿Qué es una recta tangente? Una recta que solo toca un punto de la curva. Correcto. La recta tangente es una recta que solamente va a tocar un punto de cualquier, por ejemplo, de una curva. En el caso de la circunferencia, pues se puede determinar. Listo. Y una recta secante. Me imagino que lo contrario, ya tocará más de un punto. No. No más de un punto, pero sí tiene un límite. 2 puntos. La recta secante toca 2 puntos de cualquier curva. ¿Listo? La recta secante toca 2 puntos. La recta secante solamente toca un punto. Listo. Teniendo estos conceptos, ya podemos aplicarlos al concepto de derivada. Obviamente, un poquito de historia. Sencillo. Los griegos tenían, pues, ellos, por ejemplo, tenían su círculo y decían, bueno, ahí está nuestra recta tangente. Fácil. Sencillo. Entonces también lo hicieron para las elipses, para otros, digamos, otras figuras que se forman a partir de curvas. El problema vino fue cuando ellos quisieron, por ejemplo, modelar curvas o decir, miren, quiero saber la recta tangente de esta curva. Se les hacía muy difícil, demasiado. ¿Por qué? Porque no tenían álgebra, no tenían el plano cartesiano, no tenían cómo estructurar ese concepto. Fue hasta el año, hasta el siglo XVII, XVIII, que llegaría una persona, dos personas en general, que están agarradas de los pelos, que eran Newton y Leibniz. ¿Sí? A ellos dos se les debe la creación no solamente, obviamente, de Newton, de la física con respecto a la gravitación, el sonido, etc., sino también al cálculo diferencial, a esto. Él inventó lo que conocemos como derivadas. Y Leibniz también apoyó, digamos que metió su granito de conocimiento. Ellos dos se peleaban quién había sido el que había encontrado, pero bueno,
En general, pues se puede decir que en la historia de las matemáticas, Leibniz y Newton fundaron lo que se conoce como el cálculo diferencial. ¿Listo? Entonces ellos dos hicieron posible calcular la recta tangente a cualquier curva con un método sencillo, aplicando esto en una curva. Listo. Veamos lo siguiente, chicos. Yo sé que no me va a quedar perfecta estas rectas, estas proyecciones, pero espero que en sus cuadernos, pues como ustedes tienen su escuadra, espero que les quede muy bien. Entonces veamos lo siguiente, chicos. Supongamos que tenemos dos puntos en la recta. Me imagino que un punto por bien grandecito y otro punto por acá. El punto P y el punto Q. Listo, tenemos esos dos maravillosos puntos de esa curva. Y veamos lo siguiente. Si nosotros hacemos las proyecciones de tales coordenadas en sus respectivos ejes, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, bien, ahí está nuestro eje horizontal para este punto y el eje vertical para este punto. ¿Listo? Ahí está. Y lo mismo va a ocurrir para el siguiente punto, para Q. Hacemos exactamente lo mismo. Una hacia acá, hacia abajo. Y pues hacia la horizontal. De esta forma. ¿Listo? Entonces vemos que tenemos estos dos líneas punteadas. Ahora veamos lo siguiente. Veamos que acá se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Profe, no lo veo, tranquilos. Ya se los voy a mostrar cómo es que está dibujado ese triángulo rectángulo. Entonces lo que vemos es que hay una recta justamente de acá a acá. ¿Listo? Y como vemos, ahora sí se forma nuestro triángulo rectángulo. Porque miren, este sería un cateto y aquí sería el otro cateto. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos apreciar allí? Vemos que en esta parte, por ejemplo, aquí tenemos, para el primer punto, si lo queremos señalar, para P tenemos las siguientes coordenadas. Vamos a comenzar con P. Nombrámoslas acá con la letra X. Y aquí con Y. Yo sé que ahorita lo tenemos que borrar y modificar, pero por ahora presten atención. X o Y. Entonces, por lo que esta coordenada sería X, Y. De manera que este sería X1 y Y1. Entonces, la distancia de acá a acá sería X1. Y la altura, que sería justamente esta de acá, sería Y1. ¿Listo? X1 y Y1. Y para el punto Q sería X2 coma Y2. De manera que, pues, la altura sería toda esta de acá. Sería Y2, de esta forma. ¿Listo? Y entonces, pues, si nosotros aplicamos el concepto de pendiente, pues nosotros lo que estamos haciendo es esto, mirando esa variación que hay desde este punto a este punto. ¿Qué tanto se desplazó hacia la derecha y qué tanto se desplazó hacia arriba? Tomando esos dos puntos en consideración. De manera que pues la pendiente pues es esta de acá. Esta en azul.
¿Listo? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variables. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Miren. Esto ya no se va a llamar y. Esto se va a llamar función f de x. ¿Por qué? Porque en ella van a representar todas las imágenes del dominio. ¿Sí? Todas estas son imágenes cuando se pasan a esa función. Y entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí ya no sería x, y. Entonces vamos a dejarlas mucho más que generalizadas. Las vamos a dejar demasiado generalizadas. De manera que aquí solamente va a ser x. Entonces, va a ser x. X. Y este, pues va a ser cuando se evalúa en f de x. ¿Listo? F de x en ese punto. Ahora miremos otra cosa que está por acá. Miremos que aquí hay una diferencia de x. ¿Sí? Esto de acá, pues si nosotros hacíamos lo mismo que acá x1, y aquí esto es, pues la distancia sería x2, pues la diferencia sería este pedazo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, de manera que de este punto a este punto, vamos a llamarlo de la siguiente forma. X más el diferencial de x. Así, tal cual como lo he colocado ahí. Porque es la suma de estos dos pedazos. Coma. Y ahora sí lo evaluamos entre esas dos partes. El cambio es que no se vayan a confundir. ¿Listo? Y entonces ahí ya tenemos nuestros nuevos puntos generalizados en x. Donde está f de x, que es la función, x más x, que sería esta parte, sería toda esta parte, y la función que se evalúa con ese mismo punto. Muy bien. Entonces, aquí esta parte, entonces, perdón, lo vamos a colocar. Esto sería f de x. Por lo tanto, esto sería f de x más función de x. Listo. Ahí está. De forma generalizada, nuestra gráfica. Bien, hay mucha información ahí. Demasiada. Pero, con ello, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, debajo vamos a colocar lo siguiente. Vamos a calcular la pendiente de esta figura. Entonces, yo lo voy a colocar en este espacio. ¿Sí? Ustedes lo colocan debajo. Entonces, yo voy a colocar acá m. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a, primero, y2 y y1. ¿Cuál es y2? ¿Cuál es y1? Entonces, vamos a colocar f en función de x más delta de x menos f de x. Y colocamos nuestra raya fraccional. ¿Qué va fácil? De esta forma. Y abajo vamos a colocar, pues, x2 menos x1. ¿Cuál es x? Bueno, x, esta de acá, sería x más delta de x, que sería x2 y x. Entonces sería más y aquí sería menos.
Y ya calculamos nuestra pendiente para esa recta. Listo. Les pregunto, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer con esto? Con lo que tenemos acá. ¿La podemos reducir? Sí, sí, señor. ¿Qué podemos reducir en este caso? Por ejemplo, en el denominador, las X. Exacto. En este caso, lo único que podemos reducir son estas partes. X menos X. Porque esta está positiva y esta está negativa. De manera que solamente me quedaría delta de X. Así. Y adivinen qué. Esta es la fórmula que le han enseñado ¿en qué? En derivadas. Esto, en algunos casos, en algunos libros de texto, lo reducen de la siguiente forma. No utilizan delta de X, no les gusta, no sé por qué. Y lo denominan a veces como f de X más H sobre H. Que es exactamente lo mismo, solamente que les han cambiado delta de X por H. Y estamos calculando la misma pendiente. Es exactamente lo mismo, solamente que escrita de diferente forma. Cualquiera de las dos formas es válida. Listo, entonces tenemos pues, la pendiente de la red. Bien. Entonces, ¿por qué esto fue importante? Les comento. Newton y Leibniz se dieron cuenta de algo muy importante, muy interesante. Miren, esta es la pendiente, pero yo quiero, miren, esto de acá es una secante, una recta secante porque toca dos puntos de esa curva. Yo quiero tomar este punto Q y acercarlo, es decir, que esta diferencia de X sea más y más pequeña, de manera de que P y Q coincidan en un solo punto, es decir, que tienda a cero. ¿Y cómo hacer eso? Sencillo. ¿Cómo hacer eso? Bastante sencillo. ¿Cómo creen? Pues aplicando algo llamado que ustedes conocen, que se conoce como límite. Entonces dijeron, bueno, apliquemos el límite. Cuando todo esto tienda a ¿qué? A cero. Cuando todo esto tiende a cero. De manera que acá es cuando el límite de h tienda a cero. Y esto de acá, por favor, chicos, lo van a anotar, lo colocan en un cuadro grande, enorme, porque esta es la definición geométrica del límite. Y ya, hemos terminado. Esto de acá es la definición geométrica de límite. Bueno. Entonces, ¿qué es el, perdón, de límite? No, de derivada, la definición geométrica de derivada. Esto es acá la derivada. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas es correcta. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros acercamos estos dos puntos, ¿sí?, a uno solo, se va a formar una recta tal que es, escuchen muy bien, voy a colocarlo acá, tangente a ese punto. Es decir, que esta recta ya no pasaría acá, sino que sería, pues vamos, voy a colocar eso sobre encima. Sería tangente, solamente tocaría ese puntico H.
de esta forma. Y esto de acá es la tangente. Entonces, ¿qué es la derivada? Sencillo, es una tangente. La derivada es una tangente a un punto de la curva, en un punto en especial, XY. XY en un punto especial. ¿Cómo se nombra normalmente la derivada? ¿Cómo ustedes las nombran derivadas? F' de X. ¿Sí? F', de X. Entonces, esto de acá es F' de X. Esto de acá es la derivada. Eso es la derivada. Una tangente. Listo, es una recta. Preguntas hasta acá. ¿Dudas? Bien. Entonces ustedes, me imagino que saben derivar perfectamente, ¿no? ¿Sí? Lo han hecho, las simples, las básicas, que son las cuadráticas, cubos, polinómicas, la han hecho con trigonométricas, ¿verdad? Senos, cosenos, después con los arcos tangentes, y las logarítmicas, que son un poquito más complicadas. Pero vamos a hacerlo de otra forma. Ustedes conocen el método sencillo. Vamos a hacerlo por el método geométrico. ¿Listo? Entonces, espero que ya hayan anotado esto porque lo voy a borrar. Voy a borrar esto. Yo creo que tan solo me voy a quedar con esta parte y acá vamos a realizar ese ejercicio. Me voy a quedar con esta parte de derivada. Espero que ya hayan tomado nota de lo demás. Porque vamos a resolver un ejercicio aplicando el concepto de geométrico de derivada. Listo. Muy bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Por ejemplo, yo quiero saber la derivada de la función f de x, que es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 6. Listo. Vamos a aplicar el concepto. Cualquiera de las dos formas, no importa, va a ser igual. Miremos que lo vamos a aplicar. Yo quiero aplicar ese concepto. Yo quiero sacar f' de x. Lo quiero hacer. Quiero saber cómo se obtiene. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Entonces decimos 3x más. Vamos a utilizar, ¿cuál prefiere? ¿Este o este? ¿Cuál les queda más sencillo a ustedes? ¿Delta de x o h? Y escojámoslo de una vez. ¿Cuál de los dos prefieren? ¿Esta primera o esta segunda? ¿Cuál les queda más fácil? Delta X. ¿Esta? Delta X. Delta x. Entonces, de ahora en adelante no utilicemos h, que es normal. Utilicemos delta de x más delta de x al cuadrado menos 5x más delta de x más 6. Es decir, que todas las x las hemos reemplazado por esta variable. ¿Listo? Y pues ahora sí, trabajamos con ella. Entonces voy a borrar esto. Necesito ese espacio. El espacio hacia abajo. Sería delta de x sobre. Bueno, ya miraremos. Sí. Más h. Y vamos a colocar menos. ¿De qué? De la otra parte, de todo esto. Entonces sería 3x al cuadrado más 5x menos 6. Que cambian signo. Menos
menos, más, menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta es la primera parte. ¿Sí? Esto es, esto de acá, todo esto es f x más delta x. ¿Sí? La función. Y acá esto es f de x. ¿Sí? Solamente, si no quieren verlo así, coloquen en un paréntesis y coloquen la misma función. Solamente que aquí ya he roto el paréntesis y he cambiado signos nomás. Es lo único raro que he hecho. Y todo esto está sobre ¿qué? Sobre delta de x. Todo está sobre delta de x. Entonces, f' de x va a ser igual a ¿qué? Entonces, evaluamos. Vamos a evaluar. Entonces sería 3. Entonces, acá esto es un binomio. Lo resolvemos. Entonces, x al cuadrado más 2 veces el primero sería 6. 3 por 2. X por delta de x más 3 delta de x al cuadrado. Ustedes lo tienen que mirar. Entonces yo no me voy a poner a explicar cómo es que se hace eso. Ustedes saben hacer eso. Menos. Igualito porque aquí se queda 5x menos 5 delta de x más 6. Ay, no ocupo. Solo más chico. Menos 3x más 5x menos 6. Sobre h. Perdón, sobre delta x. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? Vean lo siguiente. Entonces, otro 3x menos 3x se cancela. 5x y 5x se cancelan y menos 6 se cancelan. De manera que solamente me van a quedar los deltas x. Listo. Quedó 4 minutos, perfecto. ¿Listo? Entonces aquí lo reescribimos sin esos números. De manera que nos va a quedar primero 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 5 delta de x sobre delta de x. Y listo. Ya hemos hecho nuestra función la derivada, pero falta aplicar algo. ¿Sí? ¿Qué falta aplicar? Bueno, aquí podemos hacer algo más, que es lo siguiente. Podemos sacar todos los delta de x a un lado. ¿Cuál es? La parte de arriba. La parte de arriba. Vean lo siguiente. Delta de x es factor común de 6x más 3 delta de x más menos 5. Sobre delta de x. ¿Listo? Sobre delta de x. Vean ahora, delta y delta podemos anularlas y solamente me quedaría esta expresión. ¿Listo? Pues no me va a caer. Va a borrar aquí la parte de arriba. El tablero me quedó pequeño. Entonces, sería f' de x va a ser igual a esto de acá. A 6x más 3 delta de x menos 5. ¿Listo? Ya casi hemos terminado. ¿Qué nos falta? Escuchen bien.
aplicar límite. Entonces, eso es lo último que vamos a hacer. Vamos a aplicar el límite a esto. Entonces, f de prima de x va a ser igual a ¿qué? Al límite. ¿Cuándo qué? Cuando x, perdón, cuando delta de x, ¿sí? No, espera. Sí, bueno, cuando x tiende a 0 de esta función, 6x más 3 delta de x menos 5. Y vean lo siguiente, en este caso, cuando x tiende a 0, pues este es el único que se va a convertir en 0. Es el único para este caso. Este no. Este no me interesa. ¿Listo? De manera que sería 6x menos 5. Y listo. Esa es la respuesta que ustedes conocen normalmente. Listo. Y ya hemos derivado esa función. Bien. Teacher, Sí. que Sí, chicos. Ahorita, sí, tengo que corregir. Tienen que corregir esto. Sí, es que me confundí. sí, Acá. Es delta de x. Tiende a 0. Listo. Eso es lo único que van a corregir en el anterior, en ese cuadrito, lo van a corregir. No es x, sino es delta de x, que va a tender a 0, esa diferencia.